Buenos días, hoy vamos a hablar de formas de onda de los rectificadores. Eh, Quien les habla, Jorge David Zárate Gutiérrez, y vamos a empezar con el rectificador de onda completa con puente de diodos. En este caso tenemos el circuito, el cual está compuesto por un transformador, el puente de diodos que pues son los cuatro diodos que se pueden observar y la R que representaría la carga que se tiene en el circuito. El modo de funcionamiento de este puente rectificador es que dos diodos estén conduciendo al mismo tiempo mientras los otros dos reciben un voltaje inverso y eso se ve reflejado en el voltaje de la carga. Entonces, primero vamos a analizar la señal de entrada, es una señal senoidal, la cual tiene como periodo 2pi y un valor pico de Bm. Para la señal de salida tenemos también una señal, en este caso ya no sería senoidal, pero con el mismo valor pico de Bm. En este caso lo que ha variado con respecto a la señal de entrada sería que en este caso ya no se tienen valores negativos, todos los valores son positivos y además su frecuencia se habría duplicado o su periodo se habría reducido a la mitad. En este caso la señal de entrada tiene un periodo de 2pi y la de salida tendría un periodo de pi. En la parte de abajo podemos ver los valores de el voltaje sobre los diodos. En este caso podemos ver que en este primer pico los diodos que reciben un voltaje negativo o un voltaje inverso sería el diodo 3 y diodo 4 en este primer pico y en el segundo sería el diodo 1 y el diodo 2. Ahora vamos a continuar con los rectificadores de multifase. Entonces, en este caso, vemos el circuito, tenemos un transformador con Q cantidad de fases y con cada fase se tiene conectado al final un diodo. En este caso, los diodos van conectados directamente a la carga, que sería la resistencia, y hay cantidad de diodos dependiendo de la cantidad de fases. En el gráfico de abajo podemos ver las señales de salida del transformador, que sería el voltaje de entrada de los diodos, y luego en la gráfica de abajo podemos ver los voltajes que existen sobre la carga, o E0. Ambos tienen un valor pico, Bm, pero estas primeras señales de entrada tienen un valor, un periodo de 2pi y el valor de salida se multiplica la frecuencia dependiendo de la cantidad de fases que se tengan en el sistema. Entonces, en este caso, serían 5 fases multiplicadas por la señal de entrada del la frecuencia de cada una de las fases. Ahora vamos a hablar sobre la disminución de rizado de voltaje por medio de un capacitor. Entonces en este caso tenemos un circuito bastante básico en el cual se tiene la señal de entrada, que tiene una señal senoidal, un diodo, que sería el rectificador, y la carga en serie. A este circuito se le agrega un capacitor en paralelo a la carga y para observar mejor el efecto podemos ver la gráfica que se encontrará en la parte inferior, donde la línea punteada sería la salida original que se tendría sin tener el capacitor y la segunda salida sería pues agregándole el capacitor. En este caso pues se puede ver una diferencia notable con respecto al rizado que tiene la señal. El rizado quiere decir la diferencia entre el valor pico o valor máximo y mínimo que se tiene en la señal, y pues como podemos ver es bastante distinto entre
ponerle o no ponerle el capacitor. Para el conversor dual monofásico con tiristores se tiene el siguiente circuito, también compuesto sobre un transformador, 4 tiristores conectados de forma similar a un puente de diodos y una carga la cual es resistiva y altamente inductiva. En el gráfico abajo podemos observar el dominio, si se puede llamar de alguna manera, que tendría el conversor. En este caso puede tomar los valores de salida tanto voltaje DC positivo como negativo y una corriente netamente positiva. Aquí podemos ver también la señal de entrada en este caso y para estas gráficas se agrega un valor llamado alfa. Este alfa es el ángulo de disparo con el cual se determina el valor DC que se quiere tener en la salida para pues, la aplicación que se necesite. En este caso pues podemos ver en la gráfica de abajo sería la señal de salida del voltaje que se encuentra sobre la carga y el voltaje ese pues sería el área bajo la curva en el cual pues se resta a la parte positiva que se tiene de la onda, se le resta la parte negativa y variando dicho ángulo de disparo se pueden obtener diferentes valores de voltaje DC. Para la carga la corriente que se tiene en la carga sería un valor constante, ya que por el efecto de la inductancia. Y por último tenemos la corriente que se tiene sobre el transformador. En este caso dicha corriente sí puede variar por los efectos de cuando se activan o desactivan estos transistores que son activados por medio de una puerta. Y dependiendo de la configuración o cuáles de los transistores estén activados y cuáles estén desactivados, se tienen corrientes positivas y negativas, es decir, entran o salen hacia el transformador. Por último, vamos a hablar de los conversores trifásicos full con tiristores también. Este contiene el mismo circuito que veíamos anteriormente con los 4 tiristores. En este caso se tienen 2 conversores. El conversor 1 estaría conectado directamente como se tenía en el circuito anterior y el conversor 2 estaría conectado de forma al contrario. Una condición que se tiene para este tipo de circuito es que ambos conversores deben producir la misma señal DC, el mismo voltaje pico DC, voltaje DC. Y ahora vamos a ver entonces las señales de dicho circuito. En este caso, la primera señal que podemos observar pues sería la señal de entrada, donde se tiene pues BM, que sería el voltaje pico de la señal de entrada, y el ángulo alfa que mencionábamos anteriormente para las siguientes gráficas. Entonces en este caso, como se mencionaba anteriormente, se tiene que el ángulo alfa lo que hace es variar el voltaje DC que se obtiene en la salida o en este caso en la carga. Y acá tenemos pues las gráficas de ambos conversores. Entonces en este caso pues podemos observar que el conversor 1, ya que está conectado de forma directa, pues se tiene voltajes positivos. Y en el conversor 2 se tiene pues, voltajes negativos. Producto de esto, y que pues obviamente las señales no son completamente iguales, se puede producir corrientes de circulación entre ambos conversores, es decir, que el conversor 1 tenga una corriente hacia el conversor 2 o viceversa. Que pues esto sería lo que se ve en la última gráfica. Estas corrientes se pueden reducir por medio de estos inductores que podemos observar en el circuito en la parte superior, y la amplitud de dichas corrientes dependen de el valor de inductancia que se tenga en estos inductores. A mayor
valor de inductancia, se vuelven más pequeños los valores de amplitud de dichas corrientes. Por último, pues este conversor es uno de los más completos, ya que tiene el dominio sobre los cuatro cuadrantes, es decir, se pueden tener tanto valores DC como DC en voltaje y en corriente, positivos o negativos. Eso sería todo. Muchas gracias y hasta luego.